Muchas gracias, Pepe. Bueno, yo siempre estoy muy contenta de participar en estos seminarios que organizas tú con dos jóvenes del grupo y te comes tú todo el trabajo. Bueno, voy a hablar sobre la poesía de Pilar Paz, teniendo en cuenta que hay poco tiempo. Pues quizá para centrarla un poco, ¿me interesa la línea de lo mágico? Sí, y como uno siempre encuentra lo que busca, o dicho de otro modo, lo que lleva dentro, claro que he encontrado en Pilar el filón mágico, que es lo que alimenta su poesía. Pilar es todavía una poeta en parte por reivindicar. Ella surge en los años 50, merece unos comentarios encendidísimos de Juan Ramón Jiménez. Esta niña es genial, le encantan algunos poemas suyos. Carmen Conde, la madrina también José Caballero Bonal, que estaba enamorado de ella, y esto no se suele contar, entonces como no terminó bien el amorío, pues terminó el apoyo literario también. Son estas historias de la literatura que influyen y mucho, ¿no? Entonces unos años 50 muy brillantes, donde ella es una mujer que viene de una familia tradicional por una parte y no tradicional por otra, una familia compleja. La madre había sido cantante lírica y lo había sido a contrapelo de su familia. Estaba muy mal vista una mujer que cantase de corista en un teatro. La madre de Pilar se casa, renuncia a esa realización artística y humana, pero a la hija esa pena de la madre se le queda dentro. El padre pues era un militar de muy buen carácter, luchó en el bando franquista, él era de una familia acomodada, aunque no linajuda, era gente hecha a sí misma, hijo de un tonelero que había hecho fortuna, pero tuvo un hermano republicano y a ese hermano, para protegerlo, se lo llevó consigo a la guerra de médico. Entonces viene Pilar de un ambiente que uno puede imaginar el Jerez tradicional tremendamente cerrado y puede imaginar esa familia dividida y esa gente que es y que no es como los demás. Y ella es una niña muy despierta, muy alegre, muy rebelde, muy tozuda y sigue siéndolo hoy en día también, ¿no? Bien, entonces en los años 50 se revela con un libro autoeditado que es Mara, que sale en 1951 con un prologuito de Carmen Conde, un prólogo pues que realmente no es un prólogo muy literario, es más bien una cortesía solo que femenina, ¿no? Hay una carta de Juan Ramón Jiménez que Pilar no suelta, porque Juan Ramón viene a decir que el prólogo de Carmen Conde le parece un horror, y entonces, sí, porque la verdad es que es Carmen Conde, pero podría haber dicho algo sobre la poesía de Pilar, aparte de decir que Pilar era muy guapa y tenía una voz preciosa, ¿no? Bien, entonces surge en este ambiente y este libro gustó mucho a Juan Ramón, y claro, le gustó mucho porque es un libro que muestra avidez de eternidad, que era lo que estaba haciendo Juan Ramón en aquel momento, y él lo reconocía en aquella niña que, siguiendo la estela Bécquer, Machado, Juan Ramón, iba sobre todo descubriendo el mundo y descubriéndose a sí misma. Me ha contado Pilar una cosa muy bonita. Ella tiene una memoria igual que unos papeles que son un caos, de manera que tiene papeles, no epistolario. Que su primera sensación luminosa relacionada con la poesía tuvo lugar porque ella empezó a escribir de pequeña, como sucede con muchos poetas. Era estimulada por la familia, en gran medida por esa madre que estaba con la vocación artística frustrada y por ese padre que era benévolo y estaba orgullosísimo de tener una hija lista que podía triunfar, por así decir, en el mundo de las letras. Pues dice Pilar que su primera impresión poética, su primera experiencia poética la tuvo en la finca de su abuelo, porque esta familia después de la guerra se instaló en Madrid, pero venían mucho a Jerez, a estar en casa del abuelo, el tonelero Paz. Y allí, estando un día debajo de una papelera, le llamaban la papelera y debe ser una morera papelera, investigando qué tipo de árbol puede ser, a no ser que fuera un megaficus, que también podría ser, ¿no? Bueno, y estaba ahí leyendo Peter Pan.
Esto es, bueno, a mí me encanta contarlo porque si no nevero ben trovato. Estaba leyendo ese libro, los padres se habían ido de viaje, ella estaba con sus hermanos y primos que se bañaban en una alberca y ella fue un momento de soledad, de lectura, de levantar la vista del libro y de sentirse integrada en un todo natural, con un hálito francamente sagrado. Sintió la presencia de Dios. Es una sensación que ella luego poetiza sin darse cuenta, porque ella es una poeta más bien intuitiva y sonámbula, y además en esto sigue mucho a Federico García Lorca, y de ella decían que era muy lorquiana, y lo era antes incluso de querer serlo por tipo de afectividad y de sentimentalidad. Bueno, pues ella escribe un poema, escribe algunos poemas donde podemos rescatar ese primer hallazgo de la poesía, en concreto, a ver si lo encuentro, uno que se llama Canción de Abril, que está en Mara, esto lo he puesto, está entre las páginas 18 y 19, dice: con un perfil ingenuo la tarde ya se torna niña y se despierta el mundo de mi pecho, salta un pájaro dulce en mis sienes dormidas y el campo de repente es tan solo un reflejo. No, que no tengo ganas de despertar ahora. Dios con sus pasos leves se ha llegado a mi sueño, me trae una arboleda y un campo y una encina y un pozo hondo, muy hondo, y un verso lento, lento. Para mí, qué dulce es repetirlo bien. Ese momento de estar en el campo y de que emerge ese sentir especial. Pilar siempre lo va a metaforizar bajo el símbolo del ave. Y de hecho, cuando publica Filomena, que es su antepenúltimo libro, dice: he puesto nombre a mi alma, y le da el nombre de Filomena, el ruiseñor místico de San Juan de la Cruz. Bueno, pues esa Filomena aparece en su primer libro. Es ese momento de lo que Amparo Amorós, por ejemplo, Pilar Gómez Vedate y otros muchos estudian como una manera de misticismo completamente ajena a doctrinas concretas, que consiste, el sentir místico es sentirse un todo con lo creado, hasta el punto de que la barrera del yo se difumina en lo demás. Y ese momento es placentero y también da terror, porque es como la muerte. En cuanto perdemos el límite del yo, ahí está el éxtasis y el miedo, ¿no? Entonces son experiencias de este tipo que ha tenido mucha gente de muchas religiones o sin religión concreta, y suelen ser sentimientos, esto se ha estudiado mucho en Inglaterra, que se dan en la infancia. Esto se descubre en la infancia, y por eso también muchas veces está ese anhelo de retornar a la infancia que hay en la poesía. Ese Edén perdido es más bien esa sensación, ahora lo llaman los neurobiólogos de fluencia, estar completamente absorto en algo que te deleita muchísimo, como jugar, y sentir que todo tú estás unificado con la actividad que tienes entre manos. Eso lo sienten los niños cuando juegan, eso lo sienten los escritores cuando escriben, eso lo sienten los críticos cuando investigan y de repente encuentran una llave que les permite entender a fondo un texto. Y esos momentos son tremendamente emocionantes, son de vellos de punta, vaya, ¿no? Y eso se da tanto en creación de primer grado como en creación de segundo grado, ¿no? Ese momento feliz en que parece que todo lo que tienes en la cabeza es concomitante y fluye hacia donde tú quieres. Bien, entonces esta es la primera Pilar Paz, está en una línea que en realidad es simbolista. Durante muchos años se ha hecho en España una lectura que tiene su explicación histórica de la poesía, en el sentido de beneficiar lo real, lo realista y lo comprometido, y despreciar, como hizo Castellet en 20 años de poesía española, la tradición simbolista. Esto ya está superado, tiene su explicación histórica, pero hoy en día esto ya está de más. Y son cada vez más, pues, a partir de la generación del 68, vuelve a revalorizarse absolutamente esa herencia mágica de Mallarmé. Pero también hay que decir que no solamente es algo que resurja en el 68, sino que hay un continuum con el modernismo, con el irracionalismo surrealista, que hereda mucho de esas búsquedas mágicas, una doble línea que unas veces es más juanramoniana, más centrada en una poesía,
conceptual, pura o impresionista, según, y hay otra línea que es más irracionalista, más del surrealismo. Podríamos decir, por ejemplo, en la primera, Pilar Paz sería de línea Juan Ramoniana. En la segunda, Carlos Edmundo de Ory es un poeta que hereda de las vanguardias todo su irracionalismo. Y Claudio Rodríguez, pues Claudio Rodríguez está entre ambas. Es una cosa y recibe el premio Adonais Claudio el mismo año en que Pilar queda finalista. Eso fue el 53, quiere decir que esa línea heredera del simbolismo sí recibía apoyo, pero luego ya se fue, eso es el 53 y el 55 en cambio ya es el año dorado de la poesía social, ¿no? Bien, entonces Pilar está en esa línea heredera de Machado. Hay poemas que son auténticas soledades galerías en Mara, ¿no? Está en una línea de canciones neopopularistas donde hay muchísimo Lorca y también hay un Alberti que ha sido un Alberti que descubrieron los amigos de Platero y que también se podía descubrir a través de la poesía de Pemán, porque el Pemán neopopularista es tremendamente albertiano, ¿no? Entonces, todo esto confluye en su poesía primera, en ese libro que se llama Mara. Y bueno, esto es Mara. Se profundizan las relaciones culturales de Pilar a partir del año 51. Caballero Monal la introduce en los círculos de la ACI, la Asociación de Cooperación Iberoamericana, y realmente se codea con lo mejor de lo mejor. No asiste al Café Gijón porque ahí no iban las chicas solas, ¿eh? Entonces una chica sola estaba mal visto que concurriese a bares o restaurantes o clubes masculinos. Ella lo que hace, como el padre es tan benévolo y comprensivo, él hace tertulias en su casa para que la poesía venga, para que la cabra venga, el monte venga a la cabra, ya que la cabra no puede ir al monte, ¿no? Entonces le organiza, le da todas las facilidades para que entable contactos. Y luego aparte pues está el ambiente universitario, ya se matricula en filosofía y letras, en principio en comunes, y empieza a dar recitales en colegios mayores, y le da clase... ¿quién era? Dios mío. Gerardo Diego era vecino, sí, Damaso Alonso, Carlos Bousoño también, y por ahí, sin que eso quiera decir que pudiera ir a tertulias masculinas, va entablando una serie de relaciones y aparte le encanta el teatro desde pequeña. Tiene una sensibilidad muy extrovertida. Para ella la música siempre dice que le entró por el oído. Ella escuchaba las canciones en la radio, las coplas, el flamenco, y también le gustaba recitar poesía, que era una cosa que en la época hacían muchas niñas, sobre todo niñas con gracia. Entonces, del recitado al teatro no hay más que un paso natural, ¿no? Entonces ella se interesa muchísimo por el teatro y tiene amigos subversivos, como puede ser José María Rodríguez Méndez, que está muy metido en la cultura disidente de los años 50, el Congreso de Escritores y tal. Bien, el segundo libro de Pilar es Los buenos días, es el que recibe el accésit de la Adonais, cuando lo gana Claudio Rodríguez. Y este libro, bueno, es más sencillo, tiene menos poemas, y tiene ya algo que es muy interesante porque es un hilo metaliterario, que nos han dicho que la metaliteratura y la reflexión sobre el lenguaje la inicia el 68 o la poesía del conocimiento de los años 50, y no es verdad, porque la reflexión sobre el lenguaje, para empezar, está en los cancioneros petrarquistas, donde el primer poema suele ser una apóstrofe a la propia canción, y luego vemos cómo los amigos de Bécquer arreglan las rimas como si fuera un cancionero que empieza por las cosas metaliterarias, y luego Juan Ramón Jiménez, en cuanto cambia de registro, ¿qué es lo que hace en Eternidades? Una sostenida reflexión sobre la palabra poética, y en Piedra y Cielo también. Y la estructura del libro, que empieza y termina con reflexiones sobre la propia poesía y dentro, digamos, una proyección personal, eso ya viene de antes, y eso lo tiene Pilar, igual que lo tiene Claudio Rodríguez. Entonces no va a ser un invento de la poesía del conocimiento. Quiero con esto decir que
antes de que surgiera el nombre está la actitud y la búsqueda, ¿no? Bien, entonces el primer poema de Los buenos días se llama Rondador por el aire, y este rondador no es otra cosa que el poema. Dice: donde te encuentro es en el instante preciso que no te reconozco, cuando las cosas tienen tanta fuerza que casi parecen ellas solas, pero apenas mi mano roza la superficie, tú asomas desde el fondo de la materia y vienes y brotas como el agua de dentro de la tierra cuando se la socava. A hurtadillas te miro saltando por las hojas, mirlo imprevisto, ave impuntual y ligera. Buenos días nos das, hasta luego, y regresas. Pareces la alegría que tantas veces vuelve inesperadamente. Nunca podremos pasar sin tu sorpresa, seguirás destapando nuestros ojos y huyendo y regresando apenas se vuelvan a cerrar. Oh estrenador ligero de párpados, mi vida se sorprende a tu paso cuando en ella resbalas, pero te reconoce viajero y piensa que tu brevedad es más fija que la costumbre. Bueno, y sigue así. Este es el poema, pero es el poema como iluminación, como inspiración interior, cuando las cosas tienen tanta fuerza que parecen ellas solas, es decir, cuando se impone lo objetivo y parece que el listón de lo subjetivo va a naufragar en el mundo en torno. Bien, Los buenos días es un libro, desde luego, mucho más maduro y seleccionado. Pilar contaba por entonces con Caballero Bonal, que no fue una cosa, bueno, de hecho, de los primeros poetas a los que conoció y trató fue a Juan Valencia y a Caballero Bonal, porque eran de Jerez. Entonces los padres intentaban que los niños con dotes de escribir primero pasaran la censura o el ojo de Pemán, a ver si Pemán pensaba que valían, y después también los ponían en contacto entre sí. Y como eran, digamos, del mismo sitio, pues Pilar tuvo mucho trato con Caballero Bonal y con Juan Valencia, y el título de su primer libro, Mara, bíblico, es una sugerencia indirecta de Caballero Bonal, que le dijo: ¿a ti qué te gusta leer? Dice: a mí la Biblia entonces estaba muy prohibida, no se podía leer la Biblia, ¿no? Y dice: pues yo que tú profundizaba por ahí, y en la Biblia, en el libro de Ruth, un libro femenino, sale el nombre de Mara, y el subtítulo del título: no me llaméis Noemí, que significa hermosa, sino llamadme Mara, que significa amarga. Entonces ahí está la dualidad entre una muchacha hermosa, pero que tiene algún pájaro en la cabeza, nunca mejor dicho. Bien, entonces ya ella tenía gente, lectores, que podían asesorarla cuando ella se dejaba, porque tenía mucho carácter y no era fácil de asesorar, como hay muchos poetas que tampoco lo son, ¿no? Bueno, pues entonces, Los buenos días es un libro que empieza con una entrada muy juanramoniana, es el mirlo fiel, ese que aparece en medio de la naturaleza. Y luego, ¿cómo va siendo este libro? Pues este libro sigue siendo un libro de autoconocimiento, de autoexploración, pero también vemos que va introduciendo vetas que tienen que ver con la poesía de protesta de la época, la poesía de protesta efectuada desde un punto de vista femenino. Por ejemplo, tiene un poema que se llama El reclinatorio, que es un soneto muy perfecto dirigido contra los hipócritas que piensan que solo por machacarse las rodillas acceden así a la virtud. Hay otro que se llama El juez, que trata del escándalo que le produce a su sensibilidad pensar que la mano de un hombre está en manos de otro, ¿no? Y piensa que no hay nadie que tenga derecho a quitar la vida a ningún otro, por culpable que sea, ¿no? Estamos en una España de represalias y tal, ¿no? Ese poema, hoy en día, pues quizá no lo... Pero en aquel momento, una chica tan joven diciendo esas cosas llamó mucho la atención. Y Pilar cuenta además que a veces recibía llamadas donde la gente pues, se metía con ella diciendo: ¿cómo te atreves a decir esto? ¿Pero esto qué es? Le llamaban curas y, en fin, había, digamos, claro que había presiones. Entonces, saltar por encima de esas presiones era difícil. Bueno, tiene El juez, tiene El reclinatorio, tiene uno que se llama Aldonza se casa, donde se transparece la situación de la mujer que no tiene más destino que casarse y ser madre.
y ella se revela, aunque luego por otra parte ella va a mantener una relación absolutamente contradictoria entre la escritura y la maternidad física y la maternidad espiritual de la propia poesía. Bien, y tiene, bueno, esto es Los buenos días, y también en Los buenos días es muy interesante, ay, Dios, he perdido el hilo. Quería yo ver otra cosa en Los buenos días, sí, los poemas de protesta, y sobre todo los poemas que muestran cuál es el talante de Pilar en esta época, la rebeldía. Pero no es una rebeldía de carné, de partido comunista, es la rebeldía del adolescente que está contra todo, contra las injusticias, y tiene en este sentido un romance muy bonito que le gustó mucho a Juan Ramón, que se llama El rebelde. A mí la nieve me quema, siendo la nieve tan fría, que dentro salgo a la calle, que fuera no, que de día yo salgo de noche, que de noche y mi alma se empina para darse contra el sol rotundo del mediodía. Hace poco Pilar recitó este poema de memoria y le salía a mí la nieve me quema, siendo la nieve tan fría, de las más puras entrañas, porque sigue siendo una mujer muy rebelde de temperamento y también de carácter. Bueno, esto es Los buenos días. Después de Los buenos días, que tuvo muy buena acogida, aparece un libro que hoy casi no se encuentra, bueno, casi no se encuentra, ¿no? No se encuentra, Ablativo amor. Ablativo amor es un cancionero amoroso, son 18 sonetos que forman un cancionero amoroso completamente. ¿Por qué no? Este libro ganó el premio Atzavara en Barcelona en el año 55. Los sonetos son del 55 hacia atrás. Pilar se casa en el 57. El libro se publica en el 56 y se lo dan a distribuir cuando está a punto de casarse, y esos sonetos no son de esa época amorosa, entonces le dan mucho pudor y ella misma retiene toda la edición. Y esta es la historia de por qué no se encuentran ejemplares de Ablativo amor en las bibliotecas tal, porque toda la edición se la dieron a ella para que la distribuyese y ella la secuestró por autocensura, porque esto es propio de las contradicciones de una mujer de la época. Le parecía, pues no sé, le parecería un agravio contra el marido, en fin, una infidelidad a posteriori. Son estas cosas raras, pero muy humanas. Y es un cancionero delicioso que empieza con la ausencia, canta a la presencia, y está lleno también de sensualidad, en una época donde que una chiquilla que además era muy guapa, muy atractiva, muy apasionada y con una voz preciosa, que leyese en alto ciertas cosas, algunas críticas que le hacen en prensa, pues son las críticas de un satirón, porque yo he leído alguna que francamente dices, uy, qué asco, parece que se me pega la baba, ¿no? Bien, por ejemplo, este soneto, el 15 de Ablativo amor, termina con el encuentro del amor y dice: sabes mi corazón como un camino que hayas cruzado 1 y 100.000 veces, como el oficiador sabe sus preces, haces costumbre del amor mi trino, y volvemos a encontrar el ave. Tú te sabes de memoria mi destino y en su tierra te hundes o te creces, cosa que no has ganado ni mereces, pero que quiero darte como un vino. Sabes tanto que sabes que no puedo llegarme a otra fuente que tu boca y que no tengo libre la mirada. Sabes que te prefiero y que concedo todo lo que tu dulce mano invoca, que en ti está todo y lo demás es nada. Son poemas muy delicados, porque esta es una poeta elegante y delicada, pero muy apasionados también. Pilar cuenta que por aquella época era reciente el descubrimiento de los sonetos de Miguel Hernández y que estaba muy impresionada por ellos, y realmente pues dentro de un recato que nunca pierde, pero son sonetos encendidos de una época que, hombre, no solamente es garcilasismo, entendido el garcilasismo de los años 40 de posguerra, sino un continuo reflujo de la tradición clásica, petrarquista, Garcilaso, Lope de Vega, eso sí que estaban además en todos los manuales de colegio, ¿no? Bien, entonces esto es Ablativo amor, 18 sonetos que luego nunca se vuelven a publicar como libro. Bueno, en la poesía, en la edición, esto no es completo.
son sus libros de poesía, y luego tiene poemas sueltos que no han entrado en libros. Algunos son muy inmaduros, poemas de una niña de 15 años, y otros son poemas muy bonitos que incluso tienen su sitio cronológico en la evolución, pero bueno, no quedaba bien poner un seguido raro, entonces optamos por elegir aquí solamente sus libros. Y después de esta casi plaquette de 18 sonetos amorosos, viene Del abreviado mar, que es un libro muy interesante porque marca ya el principio de la madurez de Pilar. Este libro se publica en el 57, que es el mismo año en que ella se casa y toma la decisión de casarse como se casaba la gente en esa época, siguiendo al marido y siguiéndolo al sur, que era muy distinto estar en Madrid metida en las tertulias y con amigos y con revistas, que venirse a una ciudad como Cádiz, donde el sumum era Pemán, y de ahí y ya estaba, para eso estaba Pemán, o sea que todo lo demás un poco como que sobraba. Y una ciudad además, pues una ciudad de provincias, no tan cerrada quizá como las castellanas, las puramente interiores, pero muy cerradas sí, y con Jerez al lado, que eso sí que es absolutamente cerrado, y con la gente mirando, criticando y de todo. Bien, entonces es una decisión que realmente es cortarse la coleta, y ella hasta cierto punto no se quiere dar cuenta, pero en el fondo lo sabe. Pilar piensa que la poesía tiene una capacidad de premonición. Yo pienso, racionalizando esto, que también lo creo, que es que realmente en la poesía muchas veces está nuestra presciencia. Antes de que lo sepamos de una manera racional, estamos dándole vueltas de una manera simbólica, ¿no? Bien, entonces Del abreviado mar quiere ser un cancionero jubiloso de retorno a la tierra natal. Esa ha sido siempre la versión de Pilar. Pero se le escurre el desasosiego de lo que significa tomar esa decisión. Se llama Del abreviado mar tomando un verso de Góngora. Hay que decir que Pilar está muy apegada a Gerardo Diego y a su círculo y al clasicismo que emana de él. Lo está en los sonetos de Ablativo Amor, y lo está también en este gusto por el neopopularismo culto, ¿no? Parte de un soneto de Góngora que no tiene nada que ver, A las arenas del abreviado mar lleguéme un día. El soneto de Góngora es un elogio a la condesa de Lepe y trata nada de un lago, pero esto sacado de contexto, el abreviado mar es una imagen de su conciencia, de su mundo interior, y eso ya es un mar juanramoniano, es la conciencia como espejo. Dice al mar, y es una canción donde va la letra y sus glosas, ¿no? Al mar pequeño se va cantando y no se vuelve más. Mar abreviado, mar mío, interno, dulce y amargo, donde la nave del sueño tuerce la espuma del cántico. Al mar pequeño se va cantando y no se vuelve más. Hay en cada corazón un pequeño y dulce mar, el que navega en sus sueños lleva su propio compás. No hay brisa más limpia y nunca sabe tan buena la sal como en esta travesía de la propia soledad. Al mar pequeño se va cantando y no se vuelve más. A vela, casi volando, las jarcias frente a los vientos, mi corazón en la punta del mástil de mi silencio. Como peces asustados se asoman mis pensamientos. Ya están echadas las redes y mis manos en acecho, a ver quién me va a impedir pescar mis propios secretos. Al mar pequeño se va cantando y no se vuelve más. Gotea un agua de verso. Es el primer poema y forma parte de un núcleo metapoético. Al final lo que se extrae es un verso. El último poema del libro, del abreviado Mar 2, que hace juego con este, también es una poética. Ella descubre cuál va a ser el sentido de su vida una vez casada y con la pata quebrada en Cádiz. Cada grano que piso es mi propia alegría, cada sueño que cruzo me abre una nueva puerta. Mi corazón rondando se confunde en el mundo y vuelve a mí dichoso en gloria y oleaje. Cantar a cada cosa, cantar cada momento, apretar la palabra como pisa la uva el hombre en los lagares, y llenar con el zumo derramado los bordes, las cosas y los nombres que entregue la canción. Entonces, su mundo se va a ceñir a lo doméstico y cotidiano, porque ha hecho una elección que la lleva por esa vía. Y es dura, y esto explica que en cuanto Pilar se quita de Madrid, pues ya se distancia, parece como que se pierde y todo va costando mucho más. Después del abreviado Mar,
que es un libro que quiere ser gozoso, pero que está lleno de premoniciones de una nueva situación, y también es un libro donde ella habla con esa chica rebelde, protagonista, artistona, acostumbrada a los aplausos, y está recomendándole que se sustraiga de lo que es vivir para los ojos ajenos. Y tiene un poema muy hermoso, y hay una anécdota igual de hermosa que se llama Consejo, que empieza: aprende a estar tan sola que hasta tu sombra misma apetezca librarse. Sé tú la compañera de tus pasos, de modo que llegues a las cosas siempre como el que llega de una tierra extranjera. Aprende que el dolor solo es de ti, la risa solo tuya, testigos los dos de tu manera. Es un poema de cortar amarras con Madrid, con el público, con los ojos ajenos, con los halagos. Aprende a estar a solas, bebe el agua en tu mano, nadie te la ha de dar tan limpia ni tan fresca. Lo que tomes del mundo con la ayuda de otros no podrás admirarlo de noche en las estrellas. Es un poema que se está preparando para afrontar otro tipo de aventura. Este poema lo habían bordado unas mujeres en México, y en Punto de Cruz, y lo tenían puesto en un altarito. Pilar siempre cuenta eso, que se lo habían dicho, no sé, como entronizando ese espíritu de autosuficiencia femenino, y supongo que sería un club de mujeres de estas que tienen experiencias que las unen, ¿no? Bien, entonces, Del Abrigado Mar es el libro con el que se inicia la madurez. Está escrito con un pie en Madrid y el otro ya en Cádiz, y después vendrá La soledad contigo, que es el único libro de Pilar que no tiene un marco metaliterario, como si la carne, la maternidad hubieran sustituido a la palabra. Es en ese momento, además comentaba Blas, que le echaban en cara a Pilar que fuera muy de madre. Es que eso es muy andaluz, el mundo de Pilar y su sensibilidad es muy andaluza. Entonces ella es la supermamma andaluza al estilo Lola Flores. Sí lo es, y su mayor temor de jovencita era ser estéril, como la yerma de Lorca. En fin, son cosas de la cultura de aquí y de su familia, donde ella se cría, ¿no? Es una cosa muy, muy directa. Entonces es curioso ver cómo ese libro, que está dedicado realmente a la maternidad, sustituye el marco metapoético por poemas que van al grano. Y también los más bonitos son los últimos, que son los que realmente respiran esa voluntad de no doblegarse ante la soledad, ante la tristeza, y realmente pues una voz lírica tan pura que no se pervierta en un ambiente de flamenqueo y tal, es mucho. Cuando uno ha conocido en qué consiste las peñas folclóricas, las peñas carnavalescas, las peñas de amas de casa, pues no ahogarse en esa mediocridad y permanecer, digamos, en una línea tal, tiene muchísimo mérito, y este es el mérito de Pilar. Bueno, yo ya no sigo más. Después de La soledad contigo, que es del 60, muchos años, le cuesta mucho publicar a Pilar, como cuesta mucho en general publicar poesía en buenos sitios. Viene Violencia inmóvil, que es el libro del tempo creativo de la madurez. Está la amargura de que ya la inspiración no me viene como me venía, y ya soy como un volcán a punto de estallar, igual que el mar que está enfrente, y vuelven las imágenes marítimas. Y luego hay un silencio, porque este libro, Violencia inmóvil, es un libro de crisis. ¿Cuándo? Cuando entra en crisis la palabra. Este libro es del 67. La crisis de la palabra es sobre todo de mediados de los 60 en adelante. Y la crisis la tiene Pilar entre Violencia inmóvil y La Torre de Babel. Y después de eso, en otra coyuntura, a partir de Textos lapidarios, que es del 90, vemos una Pilar mucho más liberada, que asume la maternidad de otra manera, que asume el cuerpo de otra manera. Ya no es el cuerpo que sirve para procrear, ya es otro tipo de cuerpo con el que se goza, ya es una sensibilidad donde Dios y el cuerpo no se contradicen en absoluto, donde hay un afán de luz, pero también un afán de nido, de intimidad y de succión. Son los placeres de lo que llama Gilbert Durand el régimen nocturno de la imaginación, que es más bien el del bebé en las ricas aguas maternas del útero, ¿no? Y que es justo el contrario del régimen aéreo, inmaterial, platónico. Bueno, y esto más o menos es lo que viene a hacer Pilar.
en sus últimos libros, que son realmente muy deslumbrantes y que muestran cómo, bueno, es un pequeño milagro, como una mujer que está tan sola, aunque tiene buenos amigos, porque Fernando Quiñones es buen amigo y la mantiene informada, y José Luis Tejada, que está aquí, también es buen amigo. Y aunque José Luis es más tradicional, pero también con él puede haber un diálogo. Y ya digo, es maravilloso ver cómo a partir de la normalización de la escritura femenina, Pilar, también por relación con una mujer, con una historiadora que hizo la edición del Lapidario, Alfonsí, decide meterse en una poesía que ya es mucho más culturalista. Ese es el Lapidario. Y su lenguaje se libera, el verso se hace... Bueno, ya había roto con el verso medido en el libro anterior, ahora rompe mucho más y escribe una poesía sensual. Y este es un libro que se inscribe en el Mester andalusí, porque las mujeres a veces van más tarde, igual que María Victoria Atencia con Marta y María, pues es un libro de imagen bíblica, que solo estaba haciendo Carmen Conde muy pronto, María Victoria Atencia lo hace en el 76, el Mester andalusí, que es de finales de los 60, pues Pilar Paz lo hace en el 90. Hay un desfase porque las mujeres no tenían el acceso a los ambientes culturales que tenían los hombres, no sin renunciar a esa familia tradicional que ella también quería llevar adelante, ¿no? Entonces, ya digo, Textos lapidarios es fascinante, es un libro de cultura andaluza, de sedimentos andaluces, y luego sus tres últimos libros vuelven a lo juanramoniano. Filomena es un libro que canta a la palabra poética, Sofía a la sabiduría de la palabra poética, y los niños interiores a la infancia inmarcesible que sigue habiendo dentro de uno mismo, aunque uno se sienta fracasado, aunque uno sienta que ha llegado tarde a todo, pero sigue así. Y es muy curioso que por ahora, y por eso no quería Pilar incluir más poemas, porque quería que el libro terminase con su último poema, que es el único poema en prosa. Ella lo escribió primero en verso, y se conserva la versión en verso. El último, pero luego lo quiso prosificar adrede. Y esta es una decisión que también supone un paso más allá. Bueno, pues lo último que dice este poema, que se dirige a una amiga de juventud con la que hizo la mili femenina de la sección femenina, ¿no? Los servicios, ¿cómo se llamaba? ¿Servicio social? El servicio social femenino. Pues se encontró con esta, que estaban las dos desoladas en un campamento lleno de mujeres muy femeninas. Entonces se dirige a esta y es una apreciación, porque Pilar es voluntaristamente alegre, es un poco como Benedetti, defender la alegría, ese es su talante, aunque ella no sienta siempre eso, pero nunca jamás le gusta exhibirse de otra manera que alegre, enérgica, voluntariosa y positiva. Y el poema termina diciendo, y todo el bosque es nuestro y todo el universo de nosotras, concedido como gracia por el milagro de haber rebasado el tiempo utilitario y situarnos en la atalaya contemplativa, es la vida más allá de la utilidad del trabajo, de criar niños. Contemplar y amar la vida por ella misma, ella permanente y no ficticia, sobre nuestra disminución gloriosa, en los atardeceres sin ruidos, sin aspavientos, con la esperanza de quien no se desespera por nada ni se impacienta. Vibrar, estimularse con el roce del viento, las manos y el cabello al aire. Beber los vientos que ya no son del hoy, no del ayer ni del mañana, sentirse propietaria de ilusión cuando ya no preocupa su adquisición forzosa ni la ansiedad de incrementarla, estado puro del sobrevivir sin soporte, oh, qué libertad extraordinaria, qué luz riquísima la del poniente, su asequible sombra hacia la que nos encaminamos desde el tiempo de nunca jamás hasta la primavera inmarchitable. Y el tiempo de nunca jamás es el tiempo de Peter Pan. Y por eso me ha hecho muchísima gracia que Pilar me contase en una de nuestras muchas conversaciones ese episodio leyendo Peter Pan, el niño que no quería envejecer, y este último poema donde realmente el tiempo de nunca jamás ya tiene otro sentido de eternidad juanramoniana, es la trasmuerte, ¿no? Pero digamos que veo una enorme coherencia y una enorme fuerza en una mujer que durante un lapso largo de su vida estuvo muy sola, y eso tiene mucho mérito, el no haber sucumbido en soledad. Y dicho esto, nada más y muchas gracias.
Gracias a ti, Ana, por este magnífico ejercicio. Yo decía, hablas de investigación en tu caso, además de investigación, de condensación, porque era muy difícil condensar en 40 minutos todo lo que tú has escrito y sabes de Pilar, pero que es un magnífico pórtico para ahora escuchar la voz de Pilar Paz. Hacemos un descansito, buscamos a Pilar.